Muy buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto poder estar con ustedes compartiendo esto que esperamos sea de ayuda, de ánimo, de aliento en medio de este tiempo tan especial que nos toca vivir. Nosotros acá en Tucumán, pero Argentina y el mundo no está exenta de lo que a todos nos pasa con esto que estamos enfrentando, ¿no? A raíz de toda esta pandemia, con expectativas, con pérdidas, con incertidumbres, y tratamos de que Dios pueda venir en socorro nuestro con una palabra de aliento, de ánimo, que marque una diferencia en nuestras vidas y nos ayude a marcar una diferencia en el entorno. La charla pasada, el viernes anterior, estuvimos hablando, ¿y vos qué pensás? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu opinión? Y en algún momento de esta semana vino la conexión con la charla de hoy, que es justamente, bueno, ¿y Dios qué piensa? Dios, ¿dónde está en todo esto y cómo es su postura? Y en ese momento escuché un mensaje de un pastor amigo que tocó un versículo que nos arroja respuesta a esta pregunta, ¿no? Y está en la profecía de Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9, donde dice, Dios hablando, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Y Dios qué piensa? Es decir, ¿cómo piensa? Sería tal vez la pregunta, ¿no? Yo quiero darle dos buenas noticias. No hay una buena y una mala, acá las dos son buenas. Por un lado, Dios está marcando una diferencia acá que está en otro nivel de pensamiento, de entendimiento, de inteligencia, de sabiduría, porque, bueno, naturalmente es Dios. Pero la segunda buena noticia es que Él nos quiere llevar a nosotros a ese nivel de pensamiento y a ese nivel de entendimiento de lo que nos toca vivir. Por eso, con esta introducción pequeña, yo me meto en lo que voy a llamar la vida en dos dimensiones. Creo que el universo existe y permanece en dos planos diferentes. Uno es el eterno, donde no hay principio ni hay final. El otro es el temporal, el tiempo cronológico, el tiempo que comienza, el tiempo que transcurre y el tiempo que termina. El eterno, la parte eterna, es donde Dios está, donde Dios reside. Dios reside en la eternidad. Él no tiene reloj. No, a Dios no le pasa el tiempo, Él no va a llegar nunca tarde. Pero Él no tiene presente, pasado y futuro. Él vive un eterno presente. Somos nosotros los que estamos, a raíz de la caída, en otra dimensión, porque en principio estuvimos tan conectados con Él en esa eternidad. Él que habita la eternidad, para poder acercarse a nuestro conocimiento, se introdujo en el tiempo, se introdujo en el tiempo cronológico, en el cronos, a través de Jesucristo. Y ahí tuvo que aprender para poder comprendernos a nosotros. Parece difícil, parece loco decir que Dios tenga que aprender, pero le voy a dar dos muestras en la Biblia de que esto es así. En el libro de los Hebreos dice que por lo que padeció Jesucristo, aprendió obediencia. Y en otra situación de su vida, cuando él comenzaba con su adolescencia, a los 12 años, fue con los padres al templo, y después él, que no dejó de ser eterno hasta que llegó a la cruz, él que habitaba en la eternidad, se quedó 3 días más en el templo, ocupado en los negocios de su padre, como él mismo dijo. Cuando José y María, que se habían adelantado con toda la comitiva, se dieron cuenta que él faltaba, volvieron a buscarlo y le preguntaron, hijo, ¿qué te pasó? Y él dijo, me quedé ocupado en los negocios de mi padre. Pero a raíz de eso,
Él debió aprender a esperar como nosotros. Y esperó no 1, 2 o 3 años, esperó 18 años, desde los 12 hasta los 30, donde comenzó su ministerio. Ahora, lo importante es para vos y para mí hoy, que seguimos en el Cronos, en este tiempo cronológico, es que él, cuando aprendió esa espera, no lo desesperó. Y este es una primera aplicación práctica para cada uno de nosotros en este tiempo. A nosotros nos impacienta hasta hacer la cola en el súper, hasta esperar el semáforo que se nos ponga en verde. Jesús tuvo que esperar 18 años para comenzar su ministerio. Y él dice que participó de carne y sangre para poder librarnos del temor, para poder enseñarnos una manera diferente de vida, pero además para poder impartirnos lo que Él trajo, esa eternidad que hemos perdido a causa del pecado. Él la impartió cuando vino a la tierra. Desde entonces hay un principio maravilloso. Dice la Biblia, el que tiene al Hijo tiene la vida. Fíjense que no es saber algo, es tener algo que antes no lo teníamos. Y entonces, ¿qué significa tener vida eterna? Creo que para muchos lo hemos limitado a un pasaporte al cielo. Vos te bautizás de esta manera, haces una oración, cumplís tal o cual requisito según la línea denominacional o religiosa que tengamos, y entonces ya con esto te has ganado el cielo, como decimos vulgarmente. Yo quiero desglosar un poquitito esto porque, créanme, me voló la cabeza con varias lecciones prácticas que podemos aprender en este tiempo. Dios hizo dos cosas para deshacer los efectos de nuestra caída. Fíjense, Dios, teniendo todo, se despojó a sí mismo para poder comprendernos, para poder compadecerse de nuestra limitación. Dice Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer. Cómo aprendió, cómo descendió, cómo se despojó de todo lo que tenía, nos puede entender, nos puede sostener y nos puede levantar cada vez que es necesario. Este es un punto. Pero el segundo es que además, cuando Él vino a impartirnos su naturaleza divina. Esto pone una lupa a este término de darnos vida eterna. Quiero decirles algo. Dios no es un Papá Noel. Es decir, no nos exceptúa de la realidad que vivir en este tiempo cronológico, adversidades que tenemos que presentar, que tenemos que enfrentar. Pero Él nos quiere enseñar a reaccionar como Él reaccionó cuando estuvo en este cuerpo que nosotros habitamos temporalmente. Él reaccionó de una manera diferente. Y cuando nos impartió esa naturaleza divina, esa eternidad, que Él tenía eternidad y vino a darnos eternidad, entonces estamos en condiciones de aprender a reaccionar de la misma manera que Él. Podemos reaccionar diferente. Podemos vivir diferente, no por un esfuerzo propio, sino porque somos participantes, hemos llegado a ser participantes de esa naturaleza divina. Para eso nos dio vida eterna, no solo para irnos al cielo cuando morimos, sino para traer el cielo acá mientras tenemos esta experiencia terrenal y vamos de esta gloria a una gloria que será mayor. La gloria postrera, dice la Biblia, será mayor que la primera. Y para todo esto, Él es nuestro modelo. Él es nuestro ejemplo. Y Él dice que cuando vino, no vino para hacer lo que Él quería. No vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto nos da acceso a vivir en otra dimensión. Pero además le da acceso a Él a meterse en nuestra dimensión, comprendernos y
ayudarnos. Por eso puede compadecerse de nuestra debilidad, de nuestras limitaciones. Un segundo punto que me parece importantísimo aprender en este tiempo tiene que ver con una porción que está en 2 Pedro capítulo 1, versos 3 y 4. Dice San Pedro: porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para poder por ellas llegar a ser participantes de la naturaleza divina. La forma de vivir con esta naturaleza, con esta eternidad que ahora tenemos por tener al Hijo en nosotros, en este tiempo corto que es nuestro pasar por la tierra, en este tiempo finito, la forma de vivir practicando, aplicando esta naturaleza divina es aprender a negarnos a nosotros mismos para no cumplir con nuestra voluntad, sino aprender como Él aprendió, una obediencia. Y creo que es el apóstol Pablo que en algún momento marca el límite, dice, hasta que nuestra obediencia sea perfecta. Entonces estamos siguiendo su ejemplo para que en la eternidad cada administrador cumpla el objetivo de ser hallado fiel. Esto es lo que dice 1 Corintios 4:2. Es decir, no se trata de hacer muchas cosas, no se trata de hiperactividad, sino de la disposición a obedecer, no con nuestro esfuerzo propio, que es lo que hacemos cuando no podemos salir de la religión, sino con el poder del Espíritu Santo que actúa poderosamente dentro de cada uno de nosotros. Fíjese este principio fundamental. Debemos posicionarnos donde Dios nos dice que estamos, no donde nuestra experiencia nos hace sentir a veces. Situaciones adversas, falta de espera, ansiedad, inquietud, preocupación, no tiene que ver con ese vivir en la eternidad, participando de la naturaleza divina. Esto es algo que yo debo aprender. Es algo que tal vez usted también debe aprender. Fíjese, si Jesús pudo hacer tanto en 3 años y medio de ministerio, ¿cuánto más hubiera podido hacer en 18? O 18 más 3 en 21. Sin embargo, no se trata de esto. No hubiera aprendido la espera de 18 años que le dio para poder ser tan efectivo en ese tiempo tan corto de ministerio. Así que acá viene otra enseñanza. Cuando Dios te hace esperar, no desesperes. Yo estoy en esa escuela y a veces me cuesta mucho esperar, pero ese proceso, Dios está tratando con mi vida, está tratando con la tuya y nos está llevando a otro nivel. Y esto no nos cuesta, no nos gusta, pero es parte de ese proceso maravilloso. Es decir, no negamos la realidad que nos toca, de lo que nos toca vivir, pero debemos participar de esa realidad a la luz de la eternidad que tenemos por ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, somos parte de algo más grande que simplemente este tiempo corto de vida que tenemos. A veces no nos gusta. A veces vemos que la vida se nos va pasando. Yo ya tengo 70. Pero voy empezando a entender esto y digo, Señor, gracias. Gracias porque esto me ayuda a haber transitado la carrera como lo hice, más o menos, con subidas y bajadas. Pero gracias porque tengo el tiempo de aprender para terminar bien. Entonces, estamos acá para algo más grande que nuestra simple experiencia terrenal. Esta vida de Dios en nosotros nos permite que la palabra de Dios no sea información acerca de alguien, sino que nos permita, nos dé acceso a conocer a esa persona que es Jesucristo. Hemos dicho más de una vez, no se es sabio por lo que se sabe, se es sabio por lo que se vive. Es decir, lo que yo conozco, el conocimiento, me llena la cabeza. La sabiduría me cambia la vida.
Un tercer punto es cómo necesitamos nuevos ojos para comprender qué es ser un hijo de Dios, qué es llegar a ser un cristiano, qué es ser un creyente, qué es una persona salva. Son términos que la religión nos ha permitido englobar en ciertos aspectos, y yo creo que Dios los está derribando de un plumazo en este momento de una revelación para llevarnos a un nivel diferente de vida. Lo que quiero decirles tal vez va a golpear fuerte, pero creo que es la verdad. El cristianismo no es una religión, aunque parezca. El cristianismo verdadero es una persona. Por eso está concentrado en este versículo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que simplemente tiene una religión y puede tener buena información, pero nada más. Nos ha servido para llegar hasta acá. No nos está sirviendo adecuadamente para transitar adelante en medio de todo este conflicto. Es decir, Jesús no vino solamente a morir en la cruz por nosotros, sino que vino a impartirnos la eternidad que perdimos con la caída. Qué importante esto. El que habita la eternidad trajo eternidad a nuestra vida. Ojalá que haya revelación de parte del cielo para ir entendiendo esto, porque percibo, aunque no lo vea tan claramente, percibo que esto a nosotros nos puede realmente disparar a otra dimensión. Es decir, Jesús, cuando vino a la tierra a ocupar nuestro lugar en la cruz, Él se metió en el cronos, en la creación, se metió en un ecosistema donde todas las cosas tienen un comienzo, un crecimiento, una reproducción, un envejecimiento, y donde cada cosa al final muere. Pero Él nos hizo participantes de su naturaleza y de su eternidad. Y lo que espera es que en este tiempo corto que vivimos podamos ser hallados fieles, expresando esta naturaleza divina, honrando a Dios y siendo luz en medio de la oscuridad. Fíjese que cuando empezamos a entender esto, ya no tengo un mensaje para dar, es que yo me he transformado y vos te has transformado en un mensaje para vivir de una manera diferente. Y la pregunta que me hago promediando esta charla es, ¿cuánto yo he entendido de esto? ¿Cuánto hemos entendido de esta verdad? ¿Cuánto lo estamos viviendo? ¿Y cuánto y de qué manera lo estamos comunicando? Creo que en muchos casos, ha sido el mío por años, nuestro mensaje ha quedado reducido a transmitir una religión que se especializó en marcar diferencias con otras religiones. Y entonces, cada uno en su cueva, nos hemos hecho especialistas en dividirnos, en juzgarnos, en criticar a la luz de lo que nosotros entendíamos que era correcto, lo que el otro o los demás estaban haciendo. Una religión que nos divide, que nos limita, que nos reduce a liturgias, costumbres, teologías, doctrinas, que pueden estar acertadas o no. Yo no voy a hablar de eso ahora, pero que nos quitan la mirada de esa persona que es Cristo y que es el único que tiene poder de darnos vida. Yo me acuerdo hace, 50, 55 años atrás, era un adolescente, y había en el subsuelo de una de las galerías acá en la ciudad de Tucumán una exposición de Biblias. Y yo, el gran teólogo, imagínense, 15, 13, 14, 15 años, bajé a ver y encontré una Biblia católica. Y entonces la abrí en Juan 3:16, que es el versículo que todos los evangélicos conocemos de memoria, ¿no? Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo buscaba el pelo en la leche, como se dice, ¿no? Y cuando leí el versículo, esa versión, que no sé si era Nácar Colunga, cuál habría sido, decía, no porque de tal manera amó Dios al mundo, decía, porque no paró el amor de Dios. Algo como que Dios no paró en su amor hasta
dar a su hijo. Y yo digo, esta es la diferencia. Y me vine contento porque ya había encontrado una diferencia. Hoy las versiones diferentes de la Biblia nos enriquecen la visión y la revelación de parte de Dios. Pero cuando estamos cuadrados, limitados en una religión, no podemos salir y solo estamos entrenados en encontrar la diferencia que nos saca de los demás. Porque esta manera de juzgar que nos enseñó la religión hace ver que lo que nosotros, o nos hace creer por lo menos, porque no es la realidad, que lo que nosotros tenemos es la verdad y todos los demás entonces están equivocados. Nos hemos enfocado en nosotros, en lo que sabemos, en lo que enseñamos, en lo que hemos aprendido, en nuestros proyectos, en nuestra visión, y dejamos de lado la mirada al único que es vida y que tiene la vida. Entonces nos enfocamos en nuestro microclima, en nuestras cuatro paredes, en la iglesia, o en lo que nosotros hicimos de la iglesia. Alguien dijo algo muy fuerte, espero que no se enoje. Me dijo un pastor, la iglesia no tiene vida, la iglesia no murió por nadie. Y esto me chocó al principio, pero sabe que quebró algo dentro mío. Porque nos hemos acostumbrado a centrarnos en nuestra visión y a perder la mirada del único que tiene vida. La iglesia tendría que ser todo lo que usted y yo sabemos que debiera ser, el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas. Mire, los versículos somos maestros para aprenderlo de memoria. ¿Cuánto lo estamos viviendo? ¿Y cuánto estamos viendo en el otro que no piensa exactamente como nosotros? Una parte de ese cuerpo de Cristo que debiera ser, que debiera estar concertado y unido entre sí por la actividad de cada uno. Es que no es eso lo que hemos hecho nosotros de la iglesia. Y ahora me acuerdo de algo que dije en una charla anterior, ¿no? Que escuché a otro pastor. Cuando él estaba buscando a Dios, le dijo, hijo, yo estoy construyendo la iglesia, pero no es la iglesia que tú ves. Este énfasis en doctrinas, pensamientos, liturgias y costumbres han generado grupos y subgrupos que además subsisten, me atrevo a decir, por la dureza de nosotros, sus líderes, que no estamos dispuestos, nos hemos acostumbrado a nuestro esquema y no estamos tan dispuestos a cambiar en aquello que Dios nos está mostrando en este tiempo. Y entonces la gente que está mirando este escenario se termina desilusionando de la iglesia, de los pastores o de los líderes. Y si puede, como en nuestro caso, se cambia de iglesia. Y si no, se va directamente de la iglesia, reniega y no quiere saber más nada, ni con Dios, ni con la religión, ni con nada. Acá me acuerdo de una experiencia que tuve con un cliente cuando yo le dije hace unos años atrás que salía por una palabra clara que Dios me había dado, porque él me estaba llevando a otra situación, que salía de la iglesia en la cual yo me había creado desde que nací. Y él es un amigo ortodoxo. Me decía, ¿cómo, Pablo, te vas a cambiar de iglesia? Y yo no entendía eso. Claro, yo tengo múltiples opciones de iglesia evangélica en la ciudad de Tucumán. En la iglesia ortodoxa tiene una sola. Entonces no podía salir. Quedaba encerrado en esas cuatro paredes y él no podía concebir la vida espiritual, la vida religiosa, de otra manera que no fuera en su iglesia. Fíjese, hoy creo que hemos ido, por lo menos yo, hemos ido aprendiendo algo, saliendo de esa caja que nos ha encerrado. Y hoy puedo decirles que tengo amigos, muy buenos amigos católicos, y quizá alguno de ellos me está viendo, como Gabriel, Daniel, Guillermo, Liliana, Sara. Y en esa relación, a través de las marchas y contramarchas que hemos tenido en esta lucha por la defensa de la vida, nuestras vidas se han enriquecido. Y creo que cada uno hemos aprendido bastante y hemos crecido en cuanto a lo espiritual.
La doctrina y las demás cosas no son lo vital, pueden ser importantes. Alguien lo definió como las barandas de un puente que evitan que nos caigamos, pero el puente es Cristo. Y esto es lo que yo tengo que aprender y esto es lo que usted tiene que aprender. Lo vital es el modelo. Jesús y la naturaleza que nos fue dada a través de ser participantes de esta naturaleza divina impartida por Él. Yo creo, queridos, que nos hemos quedado con el estuche y hemos descuidado la perla de gran precio. Hemos aprendido a amar el estuche, las formas, hemos incorporado intelectualmente algunos conceptos y creemos que por ser fieles a esos conceptos, entonces estamos agradando a Dios. Y de vuelta viene el despertador. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Así que, si no tienes al Hijo, tienes que buscar al Hijo. Si yo me doy cuenta que he perdido el enfoque, tengo que buscar al Hijo. Nuestra propuesta quedó reducida en presentar tal vez a Dios a la gente y hacernos creer de que porque vengamos a Él vamos a poder simplemente vivir un poco mejor que lo que estamos viviendo. Él va a atender a nuestras necesidades. Voy promediando y me meto en lo que sería lo que le he llamado llegar al fondo. Necesitamos aprender primero y enseñar después a expresar esta naturaleza de Cristo, vivirla nosotros y poder impartirla y enseñarla a los demás. Nos fue impartida por el poder del Espíritu Santo y debe expresarse en nuestra vida, no por un mandato, no por presión, sino porque sea algo natural. Usted a un árbol no le puede exigir que dé fruto. El árbol, cuando crezca y madure y llegue el tiempo, va a dar naturalmente el fruto según la semilla que tiene adentro. Lo que debería pasar es que al ver la conducta de un cristiano, la gente se dé cuenta por nuestra forma de vivir y porque ve a Cristo en nosotros y no por otra cosa. Y yo sé que este saco me queda grande, pero creo que es hacia donde Dios nos quiere llevar. Necesitamos que esto nos sea revelado. El mensaje el verdadero mensaje cristiano es sencillo, pero es poderoso. Dios tenía todo y se despojó para venir a buscarnos. Es un tesoro escondido en la tierra que vino un hombre, lo encontró y está dispuesto a pagar todo para poder comprarlo. Por eso volvemos a repetir: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene simplemente una religión no tiene vida, sino doctrina, reglas, etc. Me pregunto si no es esto lo que le está pasando a la mayoría en el mundo entero, dentro y fuera de las iglesias. Fíjense, en la época de Jesús, los religiosos que lo vieron y que convivieron con él, tenían una necesidad, tenían un vacío y tenían una expectativa y lo estaban buscando. Cuando se encuentran con Juan el Bautista, dice que los judíos enviaron a los especialistas, a los líderes religiosos, a preguntarle a Juan el Bautista: ¿vos sos el Mesías? Y él dijo: no, yo simplemente soy una voz. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 26, él les responde con esto que es una lupa más grande todavía. Dice: les respondió diciendo: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Otra versión dice: hay entre ustedes uno a quien todavía no conocen. Y otra versión lo aclara más todavía: en medio de ustedes está alguien a quienes ustedes ignoran. Es notable porque no es que no lo habían visto, lo veían todos los días, pero no habían reconocido en él el dador y el autor de la vida. Es que estaban en un mundo con valores en crisis respecto a los valores que Cristo estaba trayendo al establecer su reino. Por eso
no lo reconocieron. Y dice Juan 1:10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, lo sorprendente es que Juan el Bautista, que vino a anticipar su venida, tampoco lo conoció. Dice en Juan 1:31, y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y preguntamos, ¿cómo es que no lo conocía? Juan el Bautista era primo hermano de Jesús. Deben haber jugado a los autitos, a la escondida juntos. Eran primos hermanos. Lo conocía en la humanidad, pero no lo conocía como el autor de la vida. Y en el verso 33 él vuelve a repetir, yo no le conocía. Entonces la pregunta de fondo, y voy cerrando, es, ¿de qué manera diferente vos y yo, todos nosotros hoy, debemos conocer a Cristo para poder manifestarlo en este tiempo a un mundo que necesita algo más que religión? Mire, repito lo que he dicho recién, la religión nos ayudó a llegar de una manera o de otra hasta acá, pero la religión no nos va a permitir seguir avanzando en este tiempo tan complicado que estamos viviendo. Lo que tenemos sirvió para traernos acá, pero no nos permite avanzar en medio de toda esta pandemia. ¿Y cuánto había aprendido Juan el Bautista esta lección? Llega al capítulo 3 del Evangelio de Juan, versos 29 al 30, y él expresa, mi gozo está completo. Y fíjense algo tremendo. Dice, es necesario que él siga creciendo, hablando de Jesús, y que yo mengue. Juan terminó decapitado, pero es que lo había conocido y lo había dado a conocer, que era parte de su tarea, de su ministerio, de su trabajo. Conoció el gran tesoro y lo había aprendido a dar a conocer a otros. Y yo creo, queridos, que esta es nuestra tarea hoy. Si podemos descubrir a Jesús el Cristo de una manera nueva y fresca. Por eso, finalizando, quiero decirles, Jesús es el verbo, la palabra viva, la expresión viva de la persona de Dios. Pero ellos no lo podían conocer porque lo miraban desde una doctrina, desde su doctrina religiosa y no desde esa otra dimensión que él había venido a traer. Y dice Juan 1:35 a 37, el mensaje de Juan no cambió nunca, pero el contenido sí. Dice, al siguiente día, otra vez vio Juan y estaba él, Juan, con 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que estaba allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y fíjense la diferencia. Lo oyeron hablar los 2 discípulos, dejaron a Juan y siguieron a Jesús. El mensaje de Juan no cambió, su contenido sí, y la reacción en los demás también cambió. Las mismas palabras ahora producen un resultado diferente. Dejaron a Juan y siguieron a Jesús. De esos 2 discípulos, uno de ellos, dice el versículo 40, se llamaba Andrés. Y Andrés tenía un hermano que era Pedro. Y cuando Andrés se encontró con Jesús, fue y llamó a Pedro y le dice, hemos encontrado al Mesías. ¿Saben? De Andrés no se sabe mucho. El que tomó el gran protagonismo, el que fue al quien se le entregó las llaves de la entrada al reino de los cielos es a Pedro. El que predicó a miles es a Pedro. Pero a Pedro lo llevó a conocer a Jesús, su hermano Andrés. Y Andrés puede ser vos o pudo ser yo. Pero no llevando a la gente a una religión o una determinada iglesia, sino a Cristo, porque en Él está la vida. La vida vino para ser impartida por medio de la iglesia a todos los que están sedientos de Dios, sobre todo en este tiempo tan especial. Hay una propaganda que he visto de 30 segundos de los All Blacks promocionando una marca muy conocida de zapatillas, y fíjense lo que dice en medio de toda en medio de todo su
su discurso y sus luchas y su entrenamiento y sus partidos, dicen los All Blacks, cuando estábamos forjando una dinastía, nunca nos vimos como una pequeña isla al otro lado del mundo. Nosotros vimos posibilidades para que cuando salgamos a jugar, todas las personas vean posibilidades también y que el mundo se prepare. Queridos, yo creo que nosotros, si podemos cambiar esta óptica, no nos veamos como un pequeñito pueblo muy feliz o un pequeñito puñado de gente pobrecita allá tirada en un costado del mundo, sino que podamos ver en todas estas complicaciones que tenemos, podamos ver posibilidades. Y que cuando salgamos a jugar, cuando salgamos a vivir la vida mañana, pasado, el año que viene, podamos hacer que la gente vea posibilidades también en sus vidas y que el mundo se prepare, que podamos buscar a la gente y decirle, deja de buscar. Yo ya lo encontré. No es una religión, es una persona. Se llama Jesucristo y vino a dar todo por cada uno de nosotros para demostrarnos cuánto nos ama y para poder impartir su eternidad en nosotros y enseñarnos a vivir de una manera diferente. Muchas gracias por el tiempo, por la espera, por el aguante y nos vemos Dios mediante el próximo viernes.